Bienvenidos, muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo al programa de la Revista de la Universidad de México en TV UNAM. Como saben, todos los meses lanzamos un tema. Primero convocamos a plumas de diferentes especialidades, a científicos, a artistas, académicos, a gente de las humanidades, para que reflexionemos juntos en torno a un tema. Una vez que están estos textos, los publicamos, los sacamos al público y a partir de ese momento queda abierto el debate a la sociedad, es decir, con todos ustedes. Por favor, únanse, vamos a hablar todo el mes de extinción, tanto en tele como en radio. Por supuesto que mi sueño sería que ustedes después de este programa puedan hablar con el de junto, podamos examinar este tipo de temas, sobre todo el de extinción, que son tan sensibles, que son tan importantes, conceptualizar, quizás pensar, concientizar para el destino de este mundo en el que vivimos y en el que van a vivir los que siguen después de nosotros. En este segundo programa vamos a hablar más específicamente de la extinción de las especies. Si quieren participar en este diálogo, tienen tanto el blog de la Revista de la Universidad de México, si tienen entre 15 y 30 años, como las redes sociales, como el correo electrónico revista de la universidad, contacto@revistalauniversidad.mx. Por favor, denos su opinión, denos su punto de vista. Hoy vamos entonces a charlar sobre la llamada extinción de las especies. No es un tema nuevo. Yo desde que tengo memoria me han hablado que se van a terminar algunas especies del mundo, incluso que nuestra especie está destinada al final a terminarse, a extinguirse. El mundo entero, el planeta Tierra también tiene un final. En fin, que todo está marcado por un final. Y eso es muy angustiante porque me lo imagino siempre como un gran cataclismo. Espero que ustedes nos puedan dar un poco de luces y ayudarnos a manejar mejor estos miedos, ¿no? Tomar acción ante estas amenazas. Y entonces quiero primero presentar, está con nosotros, Andrés Cotillard. Bienvenido. Tú eres un biólogo, empezaste desde la ciencia y fuiste mudando hacia la escritura, por lo menos así te presentas en tus distintas biografías. Y es lo que hago. Sí, pero escribes sobre ciencia. Escribo no principalmente sobre ciencia, que es lo que muchas veces me piden. A veces me gustaría salirme un poco del huacal, pero definitivamente son los temas de los que sé y que me interesan, ¿no? Entonces, ¿Y por qué consideras que migraste de la biología hacia la escritura? Y no solo por qué consideras que así es, sino por qué lo hiciste. Yo en realidad estudié biología por interés, porque era algo que quería, que siempre supe que quería saber más y estudiar más, pero siempre supe que no me iba a dedicar a la docencia ni a la investigación en sí. Porque tengo también una inquietud creativa, digamos, y más bien sabía que esto era como una especie de campo cognitivo que quería armarme y que no lo iba a hacer después, ¿no? Lo haces saliendito de la prepa, raro meterse a estudiar a los 30 biología, pero se puede también, ¿no? Bueno, uno puede empezar todo a la hora que sea. Lo pregunto principalmente porque me parece que tanto tú como Jorge Comensal, nuestro otro invitado, representan quizás esta nueva época de la revista en el que tratamos de juntar tanto ciencia como literatura, como artes, en una reflexión común. Sí. Y Jorge, tú eres un escritor, de hecho tu libro Las mutaciones se está traduciendo ahorita a varias lenguas, les recomiendo muchísimo leerlo, editado por Antílope. Tú es al revés, sales de las letras y vas hacia la ciencia. ¿Hay alguna razón particular para tomar este...? Pues sí, yo estudié letras convencido de que quería dedicarme a escribir y el interés por la ciencia es completamente coherente con esa inquietud. Yo recuerdo que estaba estudiando, le platicaba a Andrés que apasionadísimo por Oliver Sacks en la carrera y quería meterme a estudiar el cerebro. Y finalmente, ahora estudié la carrera y me dediqué varios años a trabajar. Y ahora entré aquí en la UNAM a estudiar el posgrado en Filosofía de la Ciencia, movido por una curiosidad muy específica que es, ¿qué hacemos para saber qué experimentan las otras especies? Los otros, ¿qué sienten los otros? Y es una inquietud también muy de novelista, muy de narrador, claro. Imaginarte la vida del otro. La vida del otro ya y el del otro siendo animal. Sí, ya sea un personaje, un asesino en serie o una vaquita marina, ¿no? Yo creo que es un momento
en que se deben de juntar las distintas disciplinas otra vez, que mucho tiempo estuvieron juntas porque se puede pensar espero que esté en proceso de extinción la sobreespecialización, o por lo menos en nichos muy específicos, y podamos regresar a una conversación muchísimo más informada de distintos ángulos, digamos más con completa. Esa falsa ruptura, ¿no? Que también es es una apreciación también de la sociedad a veces, y es culpa también de la ciencia por ser a veces tan hermética y no preocuparse en comunicar, ¿no? Y buscar esos vínculos, pero los hay. Definitivamente. Bueno, vamos a ver qué De también acuerdo, funciona. de acuerdo. Vamos entonces a abordar el tema de la extinción, ¿no? Vamos a tratar de comunicarlo de una manera científica y literal al mismo tiempo. ¿Qué les parece? Vamos a ver cómo nos sale el experimento. ¿En qué estamos en cuanto a extinción de especies? Venimos oyéndolo desde hace 30, 40 años. Hay alarmas. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿Estamos en las mismas? Creo que todos lo estábamos platicando un poco, todos estamos de acuerdo en eso. Se dice que es la sexta extinción masiva, ¿no? Empieza a haber se habla mucho al respecto y como tú dices, está por todos lados. No es tan fácil decir ya como con un decreto porque no hay pruebas, es algo que puedes ver a posteriori. Pero bueno, pensando en cómo ha sido y cómo está siendo y la escala de tiempo tan rápida en la que está sucediendo, entonces creo que sí podemos decir que estamos, si no en una extinción masiva, seguro ante un cataclismo ambiental, ¿no? Así es. Y es responsabilidad de nuestra especie, de eso no hay duda, que nuestra gran explosión industrial tiene mucho que ver con la rapidez de este proceso, porque en realidad se nos ha dado muy bien extinguir a otras especies desde que surgimos, o sea, los primeros cazadores recolectores empiezan a favorecer la extinción de la megafauna, estos enormes mamuts, mastodontes, perezosos gigantescos que eran muy fáciles de cazar por su tamaño, por lo menos de ubicar, tal vez no de cazar, pero sí nuestra especie desde aquellos tiempos, hace más de 10,000 años, comienza gracias a su gran ingenio, pues a ser un depredador demasiado exitoso para el equilibrio. Y no solo eso, a los otros humanos, ¿no? Se nos olvida muchas veces que durante buena parte de nuestra evolución, de hecho la mayoría, pues compartimos el planeta con por lo menos 5 otros homínidos que son humanos. Sí, o sea, si hoy hubiera, no sé, un neandertal, sería muy difícil, así de buenas a primeras, decir, él no es humano, ¿no? Luego hemos perdido un poquito esa noción, pero compartimos el planeta con por lo menos 5 que se sepa. El registro fósil, la cada rato está renovándose. El neandertal, de hecho, llegamos hasta reproducirnos con él. Tenemos se rémoras propone genéticas. que sí, que como 2% de los genes es una traza neandertal, es lo que se estima ahorita. Esas cosas también van cambiando. Probablemente con los demás homínidos también nos cruzamos, porque te digo, son humanos casi modernos. A ver, muchos de los procesos de extinción, hasta donde entiendo, es por competencia por nichos. Exacto. Entonces, en este caso, cuando fue lo de no es una crueldad del humano contra el otro humano, es por necesidad de los recursos. Quién sabe, somos no bastante sabemos. Crueles, ¿no? Sí. Entonces, todo eso son suposiciones. Sí es, digamos, a grandes rasgos es una competencia y explotas mejor el nicho, supongo, y esa competencia fue diezmando las poblaciones de estos otros homínidos. Pero pues también somos bien belicosos, entonces si hay una cosa consciente. Hay en cuevas restos de huesos neandertales con marcas de que pudieron haber sido limpiados y que sugieren que hubo canibalismo. ¿no? Entonces, pues sí, en condiciones muy duras como las de la edad de hielo, un neandertal podía ser apetitoso en ambos sentidos para aparearse con él y también para desayunarse. Sí. Híjole, qué lástima, ¿no? Qué ganas de conocer a ese otro tipo de hombre. Pero en ese sentido creo que Jorge tiene un poco de razón en que no es sorpresivo, al menos, más bien es coherente con cómo ha sido la historia de nuestra especie, llevarse de corbata a otras, solo que pues ahora este desarrollo tecnológico pues ha sido exponencial y entonces a fuerza que ese impacto también va creciendo. Digamos que también hemos creado especies, o por lo menos favorecido que otras especies, o sea, nosotros nos hemos definitivamente inflado desmedidamente, éramos una pequeña porción. Casi nos extinguimos también. Casi nos extinguimos también. Según el registro fósil es lo que apunta. Pero bueno, lo que sabemos de facto, después, cuando ya podemos, por lo menos lo que vemos ahora, es que, bueno, se habla de extinción, hay cierta extinción que viene de selección natural, digamos que hay organismos que no se adaptan o llegan a otros más fuertes y ocupan esos nichos. O cambia el entorno. Cambia el entorno, más bien, claro. Sí. Que también estamos cambiando. Sí, pero bueno. Y estos nichos de desplazo son ocupados por otros. Nosotros hemos también creado nichos para otros animales. Entonces, esta selección natural
ha sido sustituida en muchas ocasiones por una selección que podríamos llamar antropogénica. Sí. Claro, hay muchas especies a las que hemos beneficiado muchísimo, en especial las ratas, por ejemplo, las cucarachas o especies, y eso pensando en animales visibles, ¿no? Microscópicamente también hemos ayudado a muchísimas especies. Entonces sí somos un factor ya de trascendencia geológica. Los pastos. Por ahí hay una teoría bonita que es que en realidad el pasto nos está usando a nosotros para extenderse a ellos, porque como que casi no importa qué tipo de vegetación nativa quites, salvo por el desierto, ¿no? Lo que se establece es el pasto. Claro. O sea, un poco por nuestro capricho, pero si tú quitas la selva se hace como este acahual, que son como unos pastos muy agresivos, y el pasto se ha visto súper beneficiado. Pero bueno, sí, animales urbanos, no se diga palomas, ratas, los domésticos, evidentemente. Claro, lo que hemos también el tipo de especies que hemos privilegiado y hecho domésticos perros. y los hemos diversificado, consentido, engordado, Sí. ¿no? Vueltos Cambiado. mejores. Drásticamente. Esto pone en riesgo el equilibrio, el hecho de que nosotros pongamos las especies que preferimos, que Totalmente. preferimos. O sea, ahorita es, bueno, una de las mayores causas de pérdida de biodiversidad y por lo tanto que conduce hacia extinciones probables son las especies introducidas. Cuando hablamos de esta extinción por pérdida de biodiversidad, en el que ya no se poliniza, ¿qué es lo que quedaría? ¿Sería un paisaje completamente desolado como el que imaginamos después de un meteorito? ¿O hay...? Yo creo que es una cuestión de escala temporal. Sí que una cosa inmediata como es el humano que piensa muchas veces en la escala que vivimos nosotros, pues sí puede que haya un momento desolado, pero a largo plazo, pues la Tierra permanece, ¿no? Esta idea de que pues, el humano desaparece y la Tierra permanece e incluso se puede hasta beneficiar y a la larga, pues la evolución busca, la vida busca sus recovecos y vuelve a radiar. Y sí, algún día se va a acabar la Tierra, pero para eso falta. Entonces esta extinción que podría venir si no tenemos cuidado y continuamos así es simplemente una extinción del mundo humano. Pues ya está, esa extinción masiva ya está en marcha. Eso es un hecho, que se están extinguiendo especies a un ritmo totalmente artificial, en ese sentido del que hablábamos, y es una pérdida, yo creo que sí, para nuestras culturas. O sea, es una pérdida cultural el no vivir en ambientes biodiversos, porque la biodiversidad creo que deberíamos verla como un fin en sí mismo, como la posibilidad de ser testigos y parte de un ecosistema, que es algo bastante inusual. La vida es un fenómeno muy inusual en el universo conocido. Solo sabemos de un planeta en el cual haya vida, de todos los que conocemos. Y el hecho de que nos acabemos la vida, la biodiversidad en él, es bastante triste. Este primer pedacito. Vamos a continuar. Espero no nos quedemos en esta nota triste. Por favor, quédese con nosotros. Vamos a seguir hablando de estos temas. Regresamos en un momento. Bienvenidos de nuevo, qué bueno que siguen aquí con nosotros. Nos quedamos en una nota un poco triste. A ver, Jorge, llevamos muchos años todos nosotros en la Ciudad de México. Yo no he visto palpablemente, escucho noticias alarmantes, yo no he sentido en mi vida común, creo que noté que hay menos catarinas que antes. No, en mi vida cotidiana, urbana claro. Quizás, yo no veo ese horizonte. Nada más parece casi fictivo, lo leo. ¿Dónde se palpa? Bueno, yo puedo decir en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Si lo queremos cerrar como caso de estudio. Tomemos un caso. Sí nos ha tocado en nuestra vida extinciones que quizá uno a veces no toca porque si no te interesan los organismos o si no vives en un área que tenía una zona un poco más virgen que antes, es difícil que los hayas visto, pero hay 2 ranas que se extinguieron en el transcurso de los últimos 30 años, que es la rana de Tlaloc y la otra tiene un nombre más raro, es la rana de no sé qué, de bigotes. Y está el gorrión serrano, que está a punto de extinguirse, que vive en Milpalta, que es un pajarito, quedan muy poquitos, vive en un pastizal. Bueno, está el ajolote, el claro ejemplo. Un gran libro que escribiste. Que hay una cuestión ahí con el ajolote que a mí me parece que, volviendo a lo que estás diciendo tú, de que te pierdes narrativas, ¿no? Que la naturaleza son narrativas vivientes y sistemas de comunicación entre varias especies, y pues pierdes una ahí central y estás perdiendo toda esa historia.
Y a mí lo que me preocupa con lo que estás diciendo es palpable. Si estamos perdiendo algo como el ajolote, que creo que no necesita más carta de presentación, pero en caso de que sí, pues es neoténico, se tiene regeneración La neotenia es lo que hay que explicar. La neotenia es el hecho de que si te cortan un miembro... No, esa es regeneración morfológica extrema. Okay. El ajolote, si le cortas un miembro, tiene la capacidad de volverlo a crecer, incluso ojos, apéndices, órganos internos. Y la neotenia es que se reproduce siendo larva, que a diferencia de la mayoría de otros anfibios, no hace los cambios de metamorfosis. Para llegar a ser una salamandra Para llegar a ser una adulta. salamandra adulta y se mantiene como la larva que es el ajolote. Entonces, esas dos características ya son llamativas, pero además fue pues un misterio biológico durante años, fue una deidad precolombina, está como un personaje literario. Claro. Entonces, si un organismo así de, pues, ¿qué le diríamos? Como que tiene mucho carisma, ¿no? Y una conexión social muy grande, no puede ser salvado, pues imagínate qué va a ser el pobre gorrión serrano, que nadie conoce. Claro, claro. Entonces, eso es palpable. Habíamos un momento platicado de los animales carismáticos, por ejemplo, la vaquita marina. Creo que ambos se han interesado por el caso de la vaquita marina, que llevan muchísimo tiempo tratando de rescatar, pero finalmente vale la pena seguir por estos animales que nos son tan simpáticos, porque son grandotes, porque nos vinculamos emotivamente con ellos, o hay que preocuparnos por los insectos o bacterias que no conocemos, que no vemos, que no nos vinculamos tanto. ¿Cómo hacer que cambie quizás el foco de atención hacia lo que hay realmente que rescatar, que todavía se puede rescatar? Pues en el ambientalismo se habla mucho de que las especies carismáticas, como el panda es el ejemplo, el ejemplo paradigmático, que son una bandera, una sombrilla, también se habla de especies con las que es muy fácil vincularnos emotivamente, al verlas en la televisión, al verlas en revistas, y apoyar su conservación implica apoyar la conservación de su ambiente, de su hábitat, y eso involucra la conservación de formas de vida humana también, o sea, está pensando en la vida, que hay muchas formas de vida en el mundo, y una de ellas es como cazadores-recolectores, como granjeros en zonas boscosas, y esa forma de vida también está amenazada por las mismas factores que destruyen especies. Entonces, justamente la biodiversidad, a mí me gusta verla desde un punto de vista que no hace la distinción entre humanidad y naturaleza, sino que es formas de vida, ya sea de Homo sapiens o de vaquita marina, ¿no? de una marsopa. Por eso creo que vale la pena también luchar hasta el último momento por una especie como la vaquita, por ejemplo, que quedan tan pocas y que se está haciendo algo tan extravagante como perseguirlas con delfines entrenados para tratar de llevarlas a un refugio marino, que es muy probable que no tenga éxito, no va a tener éxito, pero está contribuyendo de algún modo a nuestra cultura, al cambio en nuestra cultura. Hay ahora un equipo de científicos daneses trabajando en el Golfo de California con mexicanos. Eso contribuirá a que México tenga otras relaciones científicas también. ¿Sí? Hay nuevas relaciones entre la Marina de Estados Unidos y la de México. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar a partir de esto. No hay que ser tan utilitarios en el mundo como para decir, ya valió, el que sigue, a ver cuál se puede, ¿no? Y en términos ecológicos, ¿no? Sino que un utilitarismo ecológico, pues es lo que estás diciendo, que es, pues, al salvar a la especie, pues en teoría estás salvando el ambiente donde vive, y eso lleva a muchas otras especies de por mano. Y por eso es que el ajolote, pues de alguna manera es importante porque implica también regenerar Xochimilco. Entonces, en ese sentido sí vale la pena las historias puntuales de cada especie que se salva. Es muy difícil hacer como un sistema de valor, decir qué especie es más importante que otra. Probablemente no la atinemos, porque probablemente estas especies que nos llaman la atención como humanos, quién sabe si sean las de más valor ecológico. Pero si las salvas y sin querer salvaste a los tardígrados que vivían ahí junto, pues no, el cometido está bien. Y no sabes sobre cuál van a querer escribir los grandes escritores como Julio Cortázar, que hizo el cuento Axolotl sobre el ajolote, que es un cuento espléndido que justamente no hubiera escrito de haberse extinguido el ajolote hace 200 años, hace 100, y que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. A mí eso me estimula mucho como escritor, pensar especies extravagantes. Yo he escrito sobre la anguila ciega yucateca, que vive en los cenotes y ríos subterráneos de Yucatán, por ejemplo, y eso me sirvió para tratar la relación con mi padre. Entonces, nunca sabes qué es lo que el vincularte con otras formas de vida va a cambiar. Imagínense que nos encontramos
extraterrestres, ¿no? Formas de vida extraterrestre, cómo cambiaría nuestra visión del mundo. Sería quizá la esperanza que tenemos. Claro, ¿no? pero la vida de una anguila ciega es como la de un extraterrestre. O sea, yo creo que tiene el potencial, si nos damos la oportunidad de asombrarnos, de cambiar nuestra forma de ver el mundo, de nuestras relaciones personales y de motivar a gente como Cortázar a escribir. Si no lo va a hacer O Andrés J. Cortázar. Iriarte. La diversidad es sin duda inspiradora, enriquecedora. Ahorita hasta donde lo estamos viendo como experiencia humana, ¿no? Sí. En el momento en que nos toca vivirlo. Para las técnicas, están hablando de técnicas, por ejemplo, para rescate de la vaquita marina, que son bastante complicadas. Lo que se trata también es de regresar a un estado anterior, porque, a ver, la ciencia sigue avanzando y podríamos pensar, perfecto, vamos a reproducir ajolotes con ADN, ya la hicimos, al ratito lo tenemos y los echamos todos a nadar y ya. Y Jurassic Park. Si ya la tienes en hicimos. dónde echarlos. El problema ahí con el ajolote al menos es que en realidad no se necesita ni siquiera clonar. Hay muchísimos en cautiverio. Tantos que, o sea, es de las especies más representadas en cautiverio. Tiene mucho pool genético, pero yo creo que se puede mantener una población. Pero ¿y dónde los pones? Sí, en algún momento quizá pasemos este momento de la humanidad y se reestructure, se haga un nuevo Xochimilco, ¿no? Unos nuevos lagos. Pero no es el caso con todos. Y también hay una cosa que habíamos comentado de la obsesión a veces humana, ¿no? Como este proyecto de revivir al mamut, ¿no? Vamos a desextinguir al mamut. Sí. Digo, en parte quizás culpa porque nos lo comimos, ¿no? Los cazamos hasta que nos acabamos. Y nosotros también queremos saber a qué saben. Quizá, Exacto. sí, Oye, ¿qué onda? Justo lo McDonald's de pensé en mamut. este momento. Pero no, quizá también es una cosa de curiosidad, ¿no? Cómo Sí. era un mamut. Pero el caso es que está echado a andar y es un proyecto que quizá lo logren, pero te puedes poner a pensar, ¿por qué desextinguir un mamut y no conservar lo que queda ahora, no? No es que se tenga que elegir una u otra, pero sí creo yo que recursos, ¿no? económicos deberían estar dedicados a lo que hay ahorita. Cada que nos hemos metido con el equilibrio, o sea, a tratar de hacer Exacto. innovaciones, creo que es cuando todo o sea, es un equilibrio muy delicado que aún no manejamos de ningún modo. Revivir al mamut y a los trilobites. Y, digo, la verdad, si nos ponemos a agarrar todos los fósiles y revivirlos para más diversidad, no estoy segura de cuál sería el ¿No? resultado. ¿Qué comería el mamut, no? O No, sea, ¿y qué va a pasar? O sea, que de repente, ¿qué podría...? De hecho, nunca había pensado en esa ficción. Sí, bueno, es buen material para una ficción, ¿no? Sí, ¿no? Desextinguir un montón de especies Sí. y ver qué pasa. Y justo Jurassic Park se sale de control, Sí. ¿no? Esa es la Y historia es probablemente lo que pasaría. de que no somos capaces de ser dueños de la vida en la Tierra. Pero de todos modos, si justo cuando hay recursos limitados, creo que sí hay que sentar prioridades y dedicarlos a lo que más vale la pena. Pero muchas veces los proyectos no son mutuamente excluyentes. Yo he Claro. escuchado, por ejemplo, mucha gente que considera que el ecologismo, el ambientalismo no es tan valioso como el activismo social, porque es más importante, claro, que ayudar a comunidades humanas en desgracia que a especies. Pero no son mutuamente excluyentes, de hecho son complementarias por Pueden las ir de la razones mano. que, Por supuesto. que dije. Cierto. Y entonces a mí no se me hace un buen argumento para desacreditar a quien se apasiona realmente por salvar al gorrión de Milpalta. Sí. En Milpalta hay muchas comunidades que también pueden vivir de la salvación de las especies. Eso se ha visto en Costa Rica, en Ha habido, México, sí, en hay muchos muchos, lugares. en Cabo La- Pulmo. Claro, Bueno, Me parece lógico que si salvamos al mundo nos beneficiamos todos, ¿no? exacto. También pensando en eso de, oye, salvarnos nosotros también, que cierto egoísmo, ¿para qué? Nosotros también estamos salvando muchas especies dentro de nosotros, o por lo menos organismos vivos, ¿no? Claro, es que nos Nos hemos quedado como en el aspecto en una escala macro, macro. que- pero hasta donde entiendo estamos formados también. No solo traemos con nosotros a nuestros animales domésticos que ya dependen de nosotros, sino hay todo un mundo adentro millones de nosotros. Sí, millones de especies. El microbioma, ¿no? Sí, hay una cosa ahí que estábamos platicando también, que muchos de estos fundamentos biológicos de la extinción y la sexta extinción masiva están basados en macroorganismos, ¿no? Básicamente en animales, plantas y hongos. Y casi toda nuestra biología, de hecho, es como, tiene que ver con estos organismos. Y es poco común que te plantees a nivel microscópico cómo es la extinción a nivel bacteriano. Pues comentábamos, incluso definir qué es una especie a nivel bacteriano puede tener problemas. Entonces, una extinción por consiguiente también, ¿no? Una cosa filosófica. Pero quedarnos con nuestro propio microbioma, en efecto, son miles y miles de especies que viven con nosotros. Y hay un ejemplo claro de qué pasa cuando extingues o exterminas ciertos tipos de organismos, que son los parásitos, ¿no? En países donde el paradigma de la higiene exacerbada permea, Estados Unidos, Japón, Europa,
están empezando a tener un montón de afecciones Alergias. autoinmunes, sobre todo, porque estos parásitos con los que coevolucionamos, pues no solo te infestan, sino tienen mecanismos para mantener tu sistema inmune contento de alguna manera, porque no se quieren morir. Claro. Y entonces, pues sí, el mal de Crohn, ¿no? Esclerosis múltiple, asma. El abuso de Cualquier- antibióticos cualquier- es El una abuso, forma de sí. devastación También estamos ambiental adentro de nuestro adentro sistema. de Y eso nuestro es lo sistema. peor que puede. Exacto. Híjole, parece un tema bastante complicado. Cualquier atentado al equilibrio nos pone en riesgo. Creo que es la enseñanza que nos está dejando muchísimos los problemas ambientales actuales. Nos vamos. Muchísimas gracias. Nos vemos, No, el gracias a ti, Yael. nos vemos el próximo Gracias. viernes. Por favor, escríbanos. No nos dejen solos de estar en la pantalla. Opinen también. Mándenos sus ideas. Mándenos sus opiniones. Díganos qué piensan de la extinción. ¿Cómo sienten? ¿Qué va a pasar? Hasta el próximo viernes. Muchas gracias.